caso de Raúl Castro es interesante. Fidel Castro no le dice a su hermano que lo del ataque al Moncada. Quien lo invita es José Luis Tasende. Y Raúl Castro ha escrito en su propio diario que cuando llegan a Santiago ya él sabe que va a hacer algo contra el cuartel Moncada. Raúl Castro en la granja de Siboney, cuando Fidel lo ve, se sorprende ver a su hermano allí que tenía 21 años. Y fíjese dónde es que pone a Raúl Castro, en el lugar de menos riesgo, en la azotea del Palacio de Justicia, para que disparara hacia el cuartel. No lo puso al lado de él en la posta 3, no lo puso en el hospital civil, que resultó ser una ratonera para aquellos 25 que fueron capturados allí. Raúl Castro, el grupo lo dirigía Lester Rodríguez, que era santiaguero. Lester después logra huir y se va a casa de sus padres. Raúl Castro va con ese grupo. Cuando toman la azotea no se habían dado cuenta previamente de que el muro de contención en la azotea del Palacio de Justicia es de unos 5 pies de altura. Altísimo. Ellos no podían poner los rifles sobre el muro para disparar. Por eso cuando se retiran, Raúl Castro coge la línea del tren y se va a Virán, donde estaba la finca del padre. ¿No disparó Raúl entonces? No disparó porque cuando él es capturado, al día siguiente, por el teniente Vicente Camps, es sometido a una prueba de la parafina y según el teniente Camps dio negativa. Hay una foto del periódico Oriente donde dice, y aquí la tenemos, donde dice, capturan, aquí dice, capturado en San Luis, Raúl Castro, hermano del doctor Fidel Castro. Aquí la podemos ver, y con el 30 de julio de 1953. Mira, eso es algo interesante porque fíjate que hay solo un pie de grabado a la derecha, es decir, el resto del artículo no lo aparece ahí. Eso lo han censurado en Cuba. Lo editaron. Sí, es decir, han censurado, han quitado esa parte, han editado, porque eso ha salido publicado en libros y revistas en Cuba. Y ahí están las declaraciones de Raúl Castro que aparecen en el periódico The Havana Post, en inglés en La Habana, donde él ahí dice que fue engañado, que su hermano lo llevó engañado, hace una serie de denuncias en contra del hermano. The Havana Post, donde laboraba nuestro amigo Jorge Webby, quien nos ve todas las noches, ¿no? Correctamente. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados para que Manuel Bartolomé nos cuente, repitiendo la misma pregunta que le hiciéramos a José Olivares, ¿dónde estaba usted esa noche? ¿Y cuál fue la reacción del pueblo cuando escuchó todos esos disparos? Me lo cuenta cuando regresemos de la pausa comercial. Vamos a continuar con esta serie de relatos, para muchos de nosotros inéditos, desde el punto de vista de las investigaciones del historiador doctor Antonio de la Cova y de los testimonios de sobrevivientes de ese hecho histórico. Señor Bartolomé, Manuel Bartolomé, ¿cuál era el ambiente que había? Era un ambiente de festival, del carnaval, pero ¿qué pensó el pueblo, la población, cuando empezaron los disparos? El ataque comenzó a las 5:30 de la mañana, ¿no? De la madrugada. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Y dónde estaba usted y quién le avisó? Yo no estaba en Santiago de Cuba. Ajá. Yo estaba en la finca donde murió el prócer de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Yo me había ido a medianoche hacia la Sierra Maestra, a donde murió Carlos Manuel de Céspedes. Cuando ya por la tarde venía hacia Santiago, no sabíamos nada en pleno monte de lo que estaba pasando en Santiago. En pleno 26. Ustedes venían el mismo día 26. El mismo 26 ya por la tarde. Por la tarde, ok. Cuando llegamos al cuartel de Palma Soriano y la carretera central, allí un jipi nos paró. Nosotros veníamos en un jipi, yo venía manejando el jipi, nos pararon y nos dijeron, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos de tal lugar. ¿Para dónde van? Para Santiago de Cuba. ¿Quiénes son ustedes? Miren, nosotros somos mi padre, yo y un agrimensor que venía con nosotros. Nosotros venimos de la Sierra Maestra. Me dijo, bueno, pues ha habido problemas en Santiago de Cuba. Nos conocieron ellos, cuando le dijimos quiénes éramos, pues nos reconocieron. Tengan mucho cuidado
que hay problemas en Santiago de Cuba y hay muchos muertos. Entonces seguimos, si lo paran por ahí, pues vayan alerta, despacio. Cuando llegamos a Santiago, en el Alto de Quintero, allí había otra posta, nos paró y lo mismo. Entonces cuando llegué a mi casa, pues fue que me enteré de todo lo que había pasado. Por la mañana... Cuando ustedes llegaron estaba desolado Santiago de Cuba, no había nadie en la calle. No había nadie en la calle. Y entonces me dice mi hermano que el teniente Canet, ayudante del Río Chaviano, me había llamado para que nos hiciéramos cargo de recoger los militares fallecidos. Al decirle que yo no estaba ahí, pues le dijo, bueno, pues ocúpate tú, a mi hermano, de eso. Cuando ya yo llego por la noche, ya se han recogido los militares que están tendidos en el polígono del Moncada. Allí estaban todos los cadáveres. Al otro día, pues, llamé a Palma Soriano para que mandaran coches fúnebres. Recogimos todos los coches fúnebres de Santiago de Cuba para llevar esos cadáveres al cementerio. Entonces, por la noche, todos esos muertos del Moncada estaban allí tirados. Los rebeldes. Sí, los muertos. De los asaltantes, sí. Sí. Entonces, pues, me llamó el alcalde, mi amigo. ¿Quién era el alcalde? Maximino Torres Sánchez. Era dueño de un hotel, ¿no? El Hotel Venus, el dueño del Hotel Venus. Me llamó, oye Bartolomé, habla el alcalde, necesito que te hagas cargo de recogerme todos esos muchachos muertos. Yo le dije, alcalde, yo no tengo la contrata esa, llama a la funeraria moderna, que es la que tiene la contrata. No, ya yo llamé y me dicen que no tienen ataúdes para esa cantidad de personas, sí, pero óyeme, el precio que ustedes le pagan, ese precio yo no se lo puedo dar. No, resuélveme el problema que yo eso lo soluciono, los problemas económicos. Bueno, pues ahí mismo empecé a trabajar. ¿Dónde fueron sepultados los asaltantes? En el cementerio de Santiago de Cuba. Junto a los soldados. O sea, en el mismo cementerio. En el mismo cementerio junto a los soldados. ¿En fosas comunes o...? No, en fosas comunes. En fosas comunes. Pero hay una cosa muy interesante en cuanto al mito. Santiago de Cuba tenía un team de médicos forenses que muy pocos lugares lo tenían. Presidido por el doctor Manuel Prieto Aragón, un médico forense de primera línea, y dos médicos forenses más, también grandes personas, y esos le hicieron la autopsia a todos los rebeldes muertos, y ninguno dio señales de tortura. Eso está en los certificados de defunción del doctor Manuel Prieto Aragón. De Manuel Prieto Aragón. Tony de la Coa, sí. Y yo quiero añadirle que en 1968 la revista Bohemia entrevistó al doctor Prieto Aragón, que aún residía en Santiago de Cuba, y a pesar de estar viviendo bajo el régimen castrista, en ningún momento se prestó él a la propaganda de decir que fueron torturados. ¿Y por qué hay de Santa María? ¿Por qué hay de Santa María, que fue la versión oficial que utilizó el gobierno cubano, la cita o dicen que ella afirmó que le sacaron los ojos a Abel Santa María? Porque cuando a su hermano. Porque la versión que yo me enteré es que el sargento Eulalio González, que le decían era apodado el Mulo, pero que en la historia me resolverá, Fidel Castro lo ha apodado falsamente el Tigre, para hacerlo lucir más feroz. Y creo que Olivares puede confirmar que le decían el Mulo. El Mulo. Y el Mulo vivía en la casa ahí frente al hospital militar, esquina donde se ha formado el tiroteo. Su casa recibió 93 disparos, por poco le matan a la hija, y él iba en una guagua hacia la prisión de Boniato semanas después. Y entonces alguien se puso a cuquearlo y le dijo, Mulo, ¿qué tú haces aquí? Si yo vi tu casa que parecía un colador y yo creí que tú estabas muerto. Y él, que tenía un vozarrón muy fuerte y era un hombre, empezó a decir